y toda la gloria y toda la alabanza, Padre Santo. Muchas gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Gracias por tu presencia. Gloria al Señor. El tema de hoy, el carácter de Cristo. Ese es el tema que hoy nos viene hablando a nuestra vida, y vamos a conocer ese carácter de Cristo. Dice la palabra, el carácter de Cristo. Por favor, acompáñenme en el libro de Hebreos, capítulo 1, versículo 3. En el libro de Hebreos, capítulo 1, versículo 3. Honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Nos dice la palabra en Hebreos, capítulo 1, versículo 3. Vaya conmigo a la palabra, por favor. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, gloria al Señor. Mira qué glorioso. Este texto habla más, pero el énfasis solamente está hasta ahí. Entonces voy a enfatizar únicamente el principio, porque de eso se trata el tema. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, gloria al Señor. Mira qué hermoso. ¿Quién es el resplandor de la gloria del Padre? Pues Jesucristo. ¿Quién es la sustancia misma del Padre? Pues es Jesucristo. Si conocemos a Jesucristo, pues vamos a conocer al Padre, porque ellos son uno solo. Ellos caminan en un mismo sentir, tienen los mismos pensamientos, tienen un mismo propósito, tienen un mismo objetivo, tienen un mismo diseño. Mira qué glorioso. Pero ahora vamos a ir viendo a la luz de la palabra cómo también Jesucristo nos hace partícipes de ese mismo carácter del Padre que el Hijo tiene. Él dice, esa misma gloria que yo les he dado, que el Padre, me ha dado, es la misma gloria que yo les he dado a ellos, les dijo en esa oración al Padre. ¿Y quiénes son ellos? Somos nosotros, amada iglesia, somos su iglesia. Tenemos el resplandor de la gloria de Cristo. Tenemos su misma sustancia, su misma imagen. Así como el Padre y el Hijo son uno solo, tú y yo somos uno solo, deberíamos de ser uno solo en Cristo Jesús. Por eso preocupémonos, iglesia. Si nosotros no estamos viviendo de tal manera, es porque aún no estamos dentro del cuerpo de Cristo. Aún no está nuestra genética en nosotros. Es su genética, en nosotros. Aún no tenemos su simiente en nosotros. Porque cuando nosotros verdaderamente tenemos esa misma sustancia de Cristo, esa misma imagen, esa misma simiente de Él, esa misma naturaleza de Cristo, vamos a caminar como Cristo caminó, vamos a andar como Cristo anduvo, vamos a hacer las mismas acciones que Cristo hizo. ¿Quieres conocer la vida de Cristo? Estudia los evangelios, pero el libro de Juan habla mucho más de esa naturaleza exacta de Cristo, que es la misma que el Padre tiene. Él no escondió nada. Ver a Cristo es ver al Padre. Mira qué glorioso. Por eso hay aquí la importancia de conocer sus sagradas escrituras, de fundamentarnos en ellas, de ir al abrevadero para conocer la vida de Cristo y para conocer la vida del Padre, para conocer lo que tú y yo debemos de hacer como hijos con su misma sustancia y naturaleza de Él. Por eso el Señor nos está recalcando en este tiempo que nos es tan necesario conocer su carácter. Y el carácter de Cristo evidencia
esencia, esa naturaleza exacta, esa misma sustancia del Padre. No hay ninguna variación, no hay ninguna variabilidad, no hay nada que esté fuera del diseño, sino que ellos son exactamente uno, y lo mismo debería de ser su iglesia, porque ese es el propósito. Por eso dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Cuando hablamos del carácter de Cristo, nos referimos a la expresión de su naturaleza, de su estilo de vida, o sea, su modo de ser. En Hebreos 1:3 dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, pero en la versión NTV o Nueva Traducción Viviente, el Hijo irradia la gloria de Dios y expresa el carácter mismo de Dios. Aleluya. Mira qué glorioso. Dice, el Hijo irradia la gloria de Dios y expresa el carácter mismo de Dios. ¿Y cuál es el carácter que tú y yo debemos de estar expresando en este tiempo, amada iglesia? Es ese mismo carácter de Cristo. Es la misma expresión exacta de Cristo. Ahora dice, aún la iglesia, aún los pastores, perfecto solo Dios, santo solo Dios, es imposible tener la naturaleza entonces. Entonces la palabra es una mentira, entonces Dios es un mentiroso. Eso es lo que estamos diciendo cuando queremos tergiversar la palabra por no vivirla. Porque qué bonito es hablar y decir las cosas porque es lo que yo estoy viviendo, pero una cosa es realmente hablar, no solamente como está establecido la palabra, sino que yo soy esa expresión de esa realidad. Y eso es lo que le está faltando hoy en día a la iglesia. Por eso el Señor le está hablando demasiado a la iglesia y está puliendo y refinando tremendamente a su iglesia hasta que llegue a esta medida. Tenemos que ser la sustancia misma de Cristo. Debemos de expresar la naturaleza de Cristo en toda nuestra manera de vivir. No solamente en el templo, hoy cuánta iglesia es iglesia de templo, que solamente en el templo, sí, aquí soy santo, aquí sí soy perfecto, aquí sí le expreso humildad a Dios, pero solo salgo del templo y mi vida es otra. Allá soy completamente diferente. Allá ya no expreso el amor de Cristo. Allá ya peleo hasta con los vecinos, con mis hijos, con mi familia. Ya soy otra persona, doble moral. Y eso es lo que a Dios no le agrada, porque Cristo no fue de doble moral. Cristo, cuando anduvo en la tierra, expresó la sustancia del Padre. Él no fue de doble cara. Él no dijo, allá en el cielo era una cosa con mi Padre cuando estaba en su gloria, cuando estaba allá con Él en su templo, pero aquí en la tierra, Él está allá, yo estoy en la tierra y hago lo que quiero. No, Cristo nos modeló, es nuestro modelo por excelencia. Cristo hizo todo lo que el Padre le agradaba y expresó al Padre en toda su manera de vivir. Él no fue de doble moral. ¿Y qué está pasando con la iglesia hoy? Es iglesia de templo solamente allá para que lo miren los hermanos, el pastor. Pero allá afuera soy otra persona completamente diferente. Por eso el mundo no quiere reconocer el señorío de Cristo, porque no está viendo a la iglesia como modelo, como ejemplo, expresando la gloria de Dios, irradiando esa misma sustancia de Cristo. Por eso dice la palabra del Señor, en la versión Dios habla hoy, Él es el resplandor glorioso de Dios, la imagen misma de lo que Dios es. Aleluya. Él es el resplandor, dice, glorioso de Dios, la imagen misma
misma de lo que Dios es. Mira qué glorioso y qué tremendo como Cristo fue exacto. En Él no hubo simulación, en Él no hubo nada oculto, en Él no hubo falsedad, ni mentira, ni hipocresía, sino que Él fue exacto, dice la palabra. Él es el resplandor glorioso de Dios y la imagen misma de lo que Dios es. Era exactamente como Dios actuaba, era el mismo actuar de Cristo. Como Dios hacía allá en el cielo, era lo mismo que Cristo hacía en esta tierra. Por eso lo habla Juan 5, que lo mismo lo que oía del Padre, lo que escuchaba del Padre, lo que miraba hacer al Padre, eso mismo hacía. Igualmente dice la palabra. No había variación. Era exacto. ¿Y qué está pasando con la iglesia? El Espíritu Santo está muy contristado con su iglesia, porque la iglesia está perdida en este tiempo. La iglesia no quiere obedecer, la iglesia no se quiere someter, la iglesia no quiere obedecer sus mandamientos, sus estatutos, sus preceptos, sus leyes, sus testimonios. Porque solo queremos ser cristianos nominales, porque no queremos compromiso. Y así todo el mundo quiere estar así. Ahí está Dios y todos somos hijos de Dios y creen que todos vamos a ser salvos, pero teniendo una vida desordenada, antojadiza como queremos, sin compromiso, sin sometimiento. Eso es falso, eso es un reino de fantasía, eso no existe en el reino real de Dios, que es un reino de orden, que a Él le gustan las cosas con orden y decentemente, que debemos de sacrificarnos, esforzarnos, santificarnos, perfeccionarnos para ser salvos verdaderamente. De lo contrario es falso. Por eso dice la palabra, quiere decir que nos está revelando el ser mismo de Dios, su santidad, su excelencia, su paciencia, su misericordia, su grandeza, su bondad, su mansedumbre, su fidelidad, su amor, etcétera. Eso es lo que nos está revelando Cristo, la misma bondad del Padre, el mismo amor del Padre, la misma misericordia del Padre, la misma excelencia del Padre, la misma paciencia del Padre. Es lo mismo que Cristo nos revela. Si Dios revela misericordia, Cristo la deja de revelar. No. Cristo tiene misericordia igual que el Padre. Si el Padre tiene paciencia a pesar de que se arrepintió de haber hecho al hombre, dice en Génesis, ¿será que Cristo igual dirá, ¿para qué los hiciste? No, Él muestra esa paciencia, porque aún Él sigue dando tiempo para que tú y yo procedamos verdaderamente a ese arrepentimiento genuino. Yo tengo años de tener una petición y el Señor me confirmaba hace algunos días con diferentes maneras y formas. No solamente ha sido una confirmación, ya les estoy hablando de 5 confirmaciones. Y Él me dice, sí, va a haber ese arrepentimiento genuino, verdadero. Y eso es lo que el Señor quiere, un arrepentimiento genuino. ¿Por qué crees que solamente es superficial? La gente hoy está equivocada creyendo que solo tiene que arrepentirse del diente al labio. Esta persona hace 4 años atrás estuvo en el borde de la muerte. Casi le dio un infarto.
Recuerdo y me llama y me dice, ora por mí, arrepentite, pero de corazón. Ya le pedí perdón a Dios. No es un simple perdón, es una determinación, y siguió en su misma vana manera de vivir. Hoy más que nada está hundido. Pero así está la iglesia, cree que solo es superficial el arrepentimiento. No, el Señor dice un arrepentimiento genuino, verdadero, real, donde hay sometimiento, donde hay entrega, donde hay señorío. Por eso dice que debemos de tener el mismo carácter que Cristo tiene, porque es el mismo del Padre. Es lo mismo que tú y yo debemos de estar expresando en este tiempo. Por eso el Señor no deja de hablarnos. Y ese testimonio llegará pronto, donde esa misma persona con sus labios dirá todo lo tremendo y duro que ha vivido en su vida. Y hasta que determinó genuinamente, como me lo ha dicho el Padre, hasta ahí, entonces, se verá esa realidad. Pero lo contrario, el mundo, si estás, soy hijo, soy hija, sí, pero haciendo lo malo, la iglesia igual, hasta para el cielo voy, dicen, ¿para qué cielo? Estás viviendo lo que dice la palabra, están viendo a Cristo en tu vida. Somos esa expresión de Cristo en nuestra manera de vivir. Por eso dice la palabra, en la Biblia de las Américas dice, Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza. Cristo es la expresión de la gloria de Cristo y la naturaleza exacta, dice la palabra. Y esa expresión exacta de su naturaleza. Exacto, que no hay ni un poquito más ni un poquito menos. Exacto, es 100% igual. Mira qué glorioso. Y lo mismo tú y yo, porque lo demanda. Ahora dice Juan 17:22. Por favor, acompáñame ahí es donde nos delega, nos demanda, nos da esa orden para que tú y yo también seamos esa misma expresión exacta en Juan 17:22. Esto dice, la gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Aleluya. La gloria que me diste, si estas son palabras de Cristo en esa oración al Padre, y le dice al Padre, la gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Aleluya. Aleluya. No dice para que seamos, ¿qué? Diferentes. Dice que seamos uno, así como el Padre y el Hijo son uno. Pues tú y yo como iglesia debemos de ser unos en Él para ser parte verdaderamente de ese proyecto de Dios, de su reino eterno. De lo contrario es mentira. Por eso no nos engañemos a sí mismos. Dice la palabra en Isaías que el corazón es tan perverso. ¿Quién lo conocerá? Solamente Dios. El corazón nos miente mucho y es perverso y nos hace creer que estamos bien cuando no lo estamos. Por eso el debido cuidado y lo que debemos de hacer es una humillación real, extrema, donde yo anhelo esa naturaleza de Cristo, tener la humildad para decirle al Padre, yo anhelo que vean a Cristo en mí. Pero púleme, transfórmame, quítame todas esas impurezas, todo lo que no sirve, todo lo que estorba. No, la iglesia no quiere el proceso, no quiere ser pulida, no quiere ser transformada. La iglesia todo quiere fácil. Pero quiere la prosperidad, quiere la abundancia, quiere solo lo bueno. No, es necesario que nos sane, nos restaure, nos renueve, nos quite
todo lo que nos estorba y que nosotros mismos nos despojemos de todo lo que nos estorba para someternos verdaderamente a su reino. Por eso dice la palabra, en esta versión nos está confirmando que la expresión de Cristo no es parecida ni diluida, sino que es exacta. O sea, tal como es el Padre, así es Cristo. Por esa razón es que son uno. Aleluya, mira qué glorioso. Por eso Cristo dice, la gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. ¿Qué significa esto? Que ellos son iguales ¿en qué? En todo. No solamente en un porcentaje o en ciertas áreas, sino que es en todo, globalizado, es de una manera integral. ¿Y qué está sucediendo hoy con la iglesia? Que la iglesia no es íntegra. La iglesia solo quiere obedecer a Dios donde le conviene, donde ella quiere, pero no de una manera íntegra, que soy cristiano aquí en Europa, en Asia, en Estados Unidos, en América Latina, en todos los lugares donde Dios me permite estar, pues yo soy cristiano aquí donde sea. Decía nuestro pastor, el perico que es verde aquí y en el otro lado del mundo, donde quiera que esté, va a expresar esa naturaleza que el oro es verde. Pero nosotros, ¿qué sucede? La iglesia dice, aquí no me ve el pastor, aquí no me ven los hermanos, aquí no me ven mis amigos, mi familia, aquí puedo hacer lo que yo quiero, pero te ve el ojo eterno de Dios, te ve Dios en su exactitud, y eso es lo que a él lo enoja. Por eso dice Ezequiel, ustedes me han enojado tanto, pueblo, y me airaron. ¿Por qué? Porque ustedes dicen, comamos y bebamos, emborrachémonos, hagamos fiesta. Si de todas maneras Dios dice que nos va a castigar, pero es mentira, Él ni nos ve lo que hacemos. Y le dice a su profeta, ve y diles que hoy sí me airaron. Cuando yo los estoy escuchando, cuando yo los estoy oyendo, que dicen que yo ni siquiera los miro. Claro que los miro y miro todo. Por tanto, diles que van a morir de hambre, de enfermedades, de pestilencia. Viene muerte para ellos. Y eso es lo que no nos gusta. Hoy dicen las naciones, hoy dice la gente en todo lugar, ¿por qué tanta cosa? ¿Por qué tanta maldad? ¿Por qué tantas enfermedades, pestes, hambrunas? Es que es el causante, es el hombre. El hombre es el que determina qué camino quiere tomar. Y si él determinó tomar el camino ancho, pues le espera consecuencias su vida. ¿Cómo quieres tomar el camino ancho y que te espere bien? Y luego se enoja el ser humano contra Dios y dice, ¿dónde está ese Dios que dice que es amoroso, que dice que es misericordioso? Aleluya. Él no tiene la culpa de tu elección. Por eso dice la palabra que somos nosotros los que determinamos si vamos a expresar la naturaleza de Cristo con un sometimiento o queremos estar ahí apartados. Pero no esperes más, ni esperes bien, porque Dios no puede ser burlado. Dice su palabra que a Él nadie le falta el respeto y nadie lo deshonra. Dice su palabra que Él honra al que le honra, pero el que le deshonra dice que lo castiga y le va mal. Y todo eso debemos de conocer el carácter de Dios. La gente solo está viendo ese amor, misericordia, sí, pero es fuego consumidor. Él es amor, pero también corrige por su santidad, porque Él es santo. Y si Él ya dejó establecido la forma, la manera, los estatutos, los decretos, las normas de cómo debemos de vivir tú y yo, pues esa es la manera que debemos de vivir.
Pero queremos bien en este mundo que todo nos salga como queremos, pero no queremos obedecer las leyes de Dios. Entonces, ¿cómo? Somos duros de servir. Mira qué tremendo. Y el Espíritu nos está hablando. Siento su presencia fuerte en este lugar y yo sé que el Señor te está hablando a tu vida. Porque Él conoce la necesidad de quien está dispuesto a recibir esa palabra sólida y quien no hoy en día desecha esa palabra sólida. Pero no esperes bendición ni prosperidad cuando Dios lo ha prometido, cuando tú y yo verdaderamente hacemos su voluntad. Cuando realmente expresamos su naturaleza, nunca nos va a hacer falta nada. Vengan las pestes, las hambrunas, las enfermedades, las guerras que vengan, Él va a tener cuidado de los suyos. Dice que Él nos va a cubrir como la gallina cubre con sus alas a sus polluelos. Dice que así nos va a cubrir Él a sus verdaderos hijos, a todos aquellos determinados, a todos aquellos que nos despojamos de todo, que no nos importa el menosprecio, el rechazo, aquellos que estamos dispuestos a hacer la voluntad, expresando el carácter de Cristo. Y aunque se burlen, que nos digan locos o lo que quieran decirnos, pero Él va a tener cuidado de tu vida y de mi vida. Sí nos va a proteger. ¿Por qué no va a proteger a aquellos? Porque ellos no quieren meterse bajo la sombra del Dios omnipotente. Por eso su palabra dice que esa misma gloria, entonces no difiere del uno ni del otro. No hay ninguna diferencia entre el Padre y Cristo. Por lo tanto, no debe de haber ninguna diferencia entre su iglesia y Cristo. Porque en la iglesia está haciendo todo lo contrario en este tiempo a lo que Cristo ya dejó establecido en sus evangelios, al nuevo pacto. Porque hay una gran diferencia hoy. Pero decimos que somos la iglesia de Cristo. ¿Cuál es el problema hoy en día? Que la iglesia no se está viendo como la iglesia de Jesucristo. La iglesia se está viendo, yo pertenezco a Príncipe de Paz, yo pertenezco Misión Cristiana del Calvario, yo pertenezco a la Pentecostés de América, etcétera. Y estamos como en ese tiempo, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cristo, decían otros, siguiendo a hombres, sistema humano, pero no fundamentados en que la iglesia es de Jesucristo. La iglesia la fundó Jesucristo. La iglesia es cristocéntrica. Así estamos hoy. Grupos aquí, que este grupo sí se lleva bien con sí se lleva con estas denominaciones, este grupo no. Y así estamos hoy. Tremendo esto. Siguiendo al hombre, doctrinas humanas, de estratagemas, de mentira, de falsedad, de religiosidad, pero no fundamentados y entendidos que la iglesia es de Jesucristo. Por eso dice que la iglesia debe ser exactamente al carácter de Cristo. ¿Y por qué la iglesia tiene el carácter del pastor, el carácter de los hermanos, el carácter de las doctrinas, pero menos el carácter de Cristo en su vida? Por eso el Señor nos está hablando que debemos de vivir en esa unidad, expresando el carácter de Cristo. Somos una sola iglesia. Somos la iglesia de Jesucristo. Por lo tanto, debemos de expresar la misma sustancia, la misma imagen de Cristo en nosotros. Por eso dice la palabra, quiere decir que actúan, piensan, se expresan y hacen las mismas obras
Mira qué glorioso, eso es lo que debemos de hacer, que si yo soy la iglesia de Jesucristo, debo de actuar, debo de pensar, debo de expresar y hacer las mismas obras que Cristo hizo en esta tierra. Pero se están haciendo esas mismas obras o esas mayores obras que Cristo dijo que haríamos. ¿Por qué la iglesia no está haciendo esas mayores obras? Porque no está siguiendo a Jesucristo realmente, está siguiendo doctrinas humanas, está siguiendo religiosidad, costumbre, tradición, pero no a Cristo. Por eso no está haciendo las mismas cosas que Cristo hizo, ni mucho menos esas mayores que Él dijo que haremos. Y estas señales, dijo, seguirán a los que creen. Y en mi nombre harán maravillas, prodigios, echarán fuera demonios, sanarán enfermos, resucitarán muertos. Y se está haciendo todo eso. Es muy poco en este tiempo. ¿Pero a qué se debe? A que la iglesia no está viviendo verdaderamente unida a Cristo, sino que hay variabilidad, hay variación, porque se ha dejado fascinar por las mentiras del diablo, se ha dejado fascinar, engañar, enamorar por la falsedad del enemigo. Y eso es lo que está pasando en este tiempo. Por eso dice la palabra, por eso Juan lo dice de esta manera. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros. Y esto está en Juan 14:9, para que vaya conmigo a la palabra. En el libro de Juan, capítulo 14, versículo 9, nos dice la palabra del Señor. Por eso Juan lo dice de esta manera. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. Mira qué tremendo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, aleluya. Mira qué glorioso. Felipe era uno de sus discípulos. Y dice la palabra que ni siquiera Felipe, que era uno de sus discípulos, lo conocía. ¿Por qué? Porque Felipe andaba aquí en otros asuntos. Porque no se interesó en conocer a su maestro. No se interesó en conocer el carácter del maestro. Sino que él andaba ahí, pero viendo otras cosas, divagando. Así está la iglesia hoy. La iglesia viendo prédicas novedosas, dónde está más bonito, dónde esto, dónde el otro. Pero lo vives. Lo pones por obra, no solo para oír, para criticar, para juzgar, para hasta mandar al infierno a la gente, porque eso es lo que se está haciendo y eso lo está haciendo la iglesia. Cuando ¿quién eres tú? ¿Quién soy yo? Para enviar a la gente al infierno, pero ni siquiera el Padre, Él dice, yo no hice el infierno para el ser humano. Él aborrece el pecado, pero no aborrece al pecador, Él ama al pecador. Él quiere que se arrepienta, que vuelva a Él, que se determine, que mire su pecado. Pero ¿quiénes somos tú y yo para mandar hoy en día a la gente al infierno? Y así anda la gente, divagando, viendo aquí lo novedoso que está pasando para juzgar y criticar, y así estaba Felipe. Andaba con el Maestro, andaba con Jesucristo, miraba las acciones de Jesucristo, miraba las obras de Cristo, miraba los milagros, las maravillas, el denuedo de Cristo, el amor de Cristo. Pero él en otros asuntos, viendo las multitudes, otra gente, pero no lo conocía. ¿Cuántos están hoy así? Pero esos son los primeros que dicen vamos para el cielo, pero ni siquiera conocen a su maestro. Entonces, ¿cómo podemos decir que vamos para el cielo de tal manera? Por eso el Señor nos está hablando, amada iglesia. Es tiempo de determinarnos, de rendirnos, de humillarnos, un corazón humillado, contrito. Eso es lo que Dios quiere. Deja de estar viendo
lo que se ponen, lo que no se ponen por estar viendo, pues allá vas tú a ese lago de fuego. Seguramente, porque eso sí lo condena el Señor. Dice que con solo juzgar a tu hermano te conviertes en un asesino. Imagínate, qué tremendo. Es la humillación, el reconocimiento en mi corazón que lo amo verdaderamente. No es mi ropa se va a quedar y se va a podrir. Es mi corazón, mi vida, mi lealtad ante Dios. Esa realidad en Él, no con falsedad, con mentira. ¿Cuántos se suben hoy a los altares, no digamos van a su presencia? Señor, aquí estoy, pero solo llorando de mentira. Pero sus acciones son otras. No, el Señor quiere tu humillación, tu humildad. Donde dejes de hacer todo lo malo, lo que sale de tu corazón, de lo que te enferma, lo que contamina, lo que destruye. Pero hoy todo el mundo, no, aquellos que miren lo que andan puesto y se los comen, pero tu corazón como está podrido. Por eso el Señor dice que debemos de conocerlo a Él. ¿Y qué es conocer a Cristo? Es someterme a su palabra, es vivir su palabra, es tener un corazón humillado, contrito, es tener amor por mi prójimo, es tener misericordia, bondad, es expresar el fruto de su Santo Espíritu. Eso es tener el carácter de Cristo y expresar su naturaleza exacta. Una transformación en mi vida que viene del corazón hacia afuera. Hoy viendo solo afuera lo superficial, y con eso dicen ellos que ya son cristianos y que con eso ya los van a reconocer. Y para que tú seas un siervo, una sierva, eso es lo que te están pidiendo, que te vistas hasta el ojo del pie. Y que con eso vas a expresar que eres una sierva, un siervo del Señor, aunque tu corazón esté podrido. Mira qué tremendo. Aunque estés mal, amargado, lleno de resentimiento, de amargura, de dolor, de odio, de envidia, de celos. Mira qué tremendo cómo está esto cuando dice la palabra que Felipe andando con su maestro no lo conocía, y hoy la iglesia no conoce a Cristo. La iglesia se llama ser de Jesucristo, pero del diente al labio, porque no hay un conocimiento real, verdadero, una intimidad, una relación con mi Jesucristo, con mi vida, porque Él debe ser tu vida, tu todo, tu razón de ser. Y eso es lo que yo hago en mi aposento. Ahí es mi rendición, mi intimidad con Él. Y Él me decía hace unos días, en esa intimidad, resonaba en mi oído, en mi corazón: no hay ni uno solo bueno, no hay ni uno solo bueno, me decía. No hay ni uno solo bueno, bueno solo yo. Yo le decía: papá, más humildad y reconocimiento. Postrada ante Él, pero en mi corazón. No es lo que andas puesto, no te equivoques. Todo tiene que ver, claro, pero en primer lugar la transformación es de adentro hacia afuera. Por eso Él dice: conozcamos a ese Cristo, conozcámoslo verdaderamente. Por eso dice, Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Aleluya. Felipe, a pesar de estar mucho tiempo con el Señor Jesucristo, no había sido capaz de entender que la misma naturaleza que Cristo expresaba era la del Padre, hasta el punto de pedirle que se lo presente para que lo pudiera conocer. Eso le dice Felipe: preséntame al Padre. Yo lo quiero ver. Así está hoy la iglesia. Así está hoy el mundo. Quiero ver al Padre. Pero si no conoces a Jesucristo, mucho menos vas a conocer al Padre. ¿Cuándo vas a conocer al Padre? Cuando conozcas verdaderamente a ese Jesucristo. Hoy por hoy yo puedo decir, a través de mi gran testimonio, como Él me dijo un día: no te avergüences de dar tu testimonio y todo lo que has vivido y pasado.
porque para eso yo te he preparado, para que verdaderamente me conocieras. Y hoy puedo decir, en ese tiempo de oídas lo había oído, pero ahora conozco a Jesucristo, lo conozco y por lo tanto conozco al Padre. Y es lo mejor que me ha pasado en mi vida. Conocer el carácter del Padre es conocer el carácter mismo de Jesucristo, y yo lo conozco, por eso le tengo mucho temor. Hoy la gente dice, ay, yo le temo, pero solo del diente al labio. ¿Cuándo le vas a tener temor verdaderamente al Padre y al Hijo? Cuando tú lo conoces, porque sabes que así como ama, que así como tiene tanta misericordia, también cosa horrenda es caer en manos del Dios vivo. Porque creemos que nos salimos con la nuestra y que engañamos al mundo probablemente, pero menos a ese Dios vivo que reina por los siglos de los siglos y que nadie puede tentar su santidad. Por eso el debido cuidado que debemos de tener. Aprendamos a conocer a Jesucristo, y así es como tú y yo vamos a tener la certeza, la convicción de conocer a ese Padre real, verdadero, tal como Él es. Por eso dice la palabra que el ser uno en Cristo no se basa solamente en el hecho de asistir a la congregación o de cantar coros o de servirle. El ser como Él significa ser iguales. Mira qué tremendo. El ser como Cristo significa ser igual a Él. No porque asisto a la iglesia, no porque canto coros, no porque tengo un privilegio o porque me toman en cuenta para algo y ya con eso yo ya siento que ya voy para el cielo. No. Es ser igual a Jesucristo, es expresar la misma sustancia de Cristo, es expresar la misma imagen de Cristo. Mira qué tremendo. Por eso dice la palabra que no exista ninguna diferencia entre su persona y nosotros. Eso es ser igual a Cristo. No existe ninguna diferencia, amada iglesia. No podemos ser diferentes a Cristo. Somos o no somos, así es la realidad en el reino de Dios. Somos o no somos. Por eso dice el perico que es verde. ¿Y quién le cambia su naturaleza? O un palo de limón, de naranja. ¿Cómo le cambias tú la naturaleza? Un palo de limón para que te dé naranja. No lo puedes cambiar. Esa es su genética. Eso es lo que Él produce. Igual nosotros. Pero ¿qué está haciendo hoy el ser humano? Cambiando esa naturaleza, esa genética. Que no quiere ser igual como Cristo. Quiere parecerse nada más a Cristo, que es muy diferente, pero no ser igual a Cristo. Y la iglesia dice, ay, me quiero parecer a Cristo. Pero eso no nos sirve. Él dice que seamos igualmente a Él, tener su carácter. Yo sé que no es fácil. La gente lo que menos quiere hoy es ser humillada, a que no tolera el menosprecio. He sido humillada hasta lo sumo. ¿Y qué más te puedo decir? Una humillación de muerte. Le digo al Señor, ¿qué más me puede pasar? Ya no importa lo que la gente haga, o las caras que haga, o los menosprecios que me haga con sus acciones. Pero yo siempre voy a expresar ese amor, esa amabilidad, esa misericordia. Haga lo que haga. La gente no es agradecida, lo sé, he pasado por tanto. Y entre más ayudes al ser humano, es el que más te da por la espalda. Yo lo he vivido muchas veces, pero le digo al Señor, no por eso voy a cambiar, no por eso voy a decir, no, ¿para qué? Porque no aceptamos eso tan fácil, que nos humillen, nos menosprecien, aún haciéndoles bien, pero es parte del precio que tenemos que pagar. Queremos ser galardonados con esa corona de vida eterna, pues aprende a ser menospreciado y que todo te resbale. Pídele al Señor, como dice Ezequiel,
Yo te voy a endurecer tu rostro y tu frente, le dijo Ezequiel, para que nada te haga frente, porque no te van a creer. Este pueblo duro de servir, este pueblo que no quiere nada, no te va a creer, más bien te va a menospreciar y hasta te va a querer matar. Pero yo voy a endurecer tu rostro y tu frente para que nada te afecte y no te haga frente. Y esa es mi oración. Endurece mi rostro y mi frente, que nada me afecte y que nada me haga frente. Ya me hagan lo que me hagan, a mí me da igual. Mi corazón está sano, pero hay gente muy débil. El Señor me ha permitido apoyar a este tipo de gente, darle seguimiento. Todo les daña, todo les afecta. Gente cristiana, un siervo del Señor. A todo le prestan atención. Ellas están, miren, que se ríen, se burlan. Me critican, me juzgan, me odian. Y le digo yo, ¿y usted por qué se preocupa? Si eso es parte de... Eso es normal para nosotros. El problema es que a veces son personas que no han pasado por un proceso hasta lo sumo en rechazo y menosprecio. Yo sí, por muchos años. Y de mi propia pareja. Entonces ahí aprendes, eso te da fortaleza. Y aprendes a ser fuerte y valiente, y venga lo que venga, ya nada te mueve y no voy a cambiar. Voy a seguir expresando ese amor de Cristo, esa ayuda a todo el que Dios me lo permita, sin esperar nada a cambio, solamente de Él, porque Él es el único que recompensa y nuestro Señor Jesucristo no se queda con nada. Así es que aprende a ser como Cristo. No a parecerte, sino a ser exactamente como Él. Por eso la palabra del Señor dice, la naturaleza que el Señor Jesucristo nos ha dado es la misma que Él posee, porque su poder nos ha hecho capaces de ser igual a su persona, ya que tenemos su simiente y en este código genético vienen incluidas absolutamente todas las expresiones de su carácter. Y por esa razón podemos ser como Él. Aleluya, gloria a su nombre. Mira qué hermoso. Por eso dice que podemos ser como Él. Podemos tener su carácter. Podemos tener su naturaleza y accionar como Él accionó, porque tenemos ese código genético. Ahora, si tú aún no tienes ese código genético, por eso todo te afecta, todo te daña, todo te duele, todo te estorba. Y ahí están las indirectas en las redes sociales. No, aprende a que lo hicieron con Cristo, con la vid, con el tronco, cuanto más con sus ramas. Y recuerda que tú eres su rama, tú eres un pámpano. Y como pámpanos, pues nos van a querer arrancar y destruir y quitarnos de la vid. Pero mayor es el poder de Dios que nos sostiene cuando nosotros nos determinamos verdaderamente por encima de todo y que ya nada te importa, nada, ni siquiera tu propia vida. Solamente que Cristo sea el glorificado en todo. Hasta ese punto no vas a prestar oído ni atención a nadie. Vas a ser una iglesia que las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Pero ni las puertas del infierno, dijo Jesucristo, prevalecerán contra ella. ¿Y por qué ahora sí están prevaleciendo las puertas del infierno contra la iglesia? Porque es débil, porque no quiere formar el carácter de Cristo. Por eso el Señor nos está hablando y dice que debemos de ser esas personas que poseemos la simiente de Cristo y ese código genético, y que poseemos su poder, que Él ya nos ha hecho capaces, tenemos su poder y su autoridad y su dominio. No somos cualquier cosa. El problema es que la iglesia no se hace una realidad esto, no lo toma verdaderamente para sí, que tiene el poder de Cristo, que tiene su autoridad y que tiene el dominio para vencer. Al contrario, las puertas del infierno son los que la están venciendo y la están sacando del plan, del propósito y del diseño.
por no entender que tenemos el poder de Cristo para vencer lo que se nos ponga. Cuánto me han querido destruir de muchísimas maneras, hechicerías aquí y allá. Creo que no he dado ese testimonio la última vez que me pusieron 3 meses y el mismo Señor me reveló las cosas. A mi niña igual, hace poco, hace como unos 6 meses atrás, Él mismo me permitió ver a la bruja cuando llegó a hacer el trabajo y me dijo, esto y esto viene para la niña. Y casi la mataban, es cierto. Pero yo estaba fortalecida en el Señor y le dije, papá, yo le sirvo a un Dios grande y poderoso. No le sirvo a un Dios chiquito, le sirvo a un Dios formidable, a un Dios hacedor de grandes maravillas y prodigios, y temible y terrible, dice tu palabra. Él es real, por eso el Señor dice que nos sometamos verdaderamente y le creamos, que nada nos va a hacer frente y nada nos va a detener. El problema es que hay debilidad por no tener el carácter ni la genética de Cristo. Cuando tú no crees a esto, entonces cualquier cosa te bota. Pero cuando no, la vi casi morir, pero yo le dije, tú me dijiste que le vas a dar vida porque es tu sierva. Tú me dijiste que me la diste con propósito y que es promesa tuya. Así es que ella es tu sierva y por eso el enemigo le quiere quitar la vida. Ahí está, para honra y gloria de su nombre. No es que yo no paso por muchísimo, pero he aprendido a estar rendida a sus pies, creyéndole y clamándole a la luz de su palabra, porque conozco su palabra. Pero cuando no conoce la palabra, todo te bota. Por eso dice que esta revelación anula cualquier parecido o similitud, porque no fuimos escogidos para ser parecidos a Él, sino para ser iguales, porque cualquier diferencia de su carácter en nuestras vidas evidencia que Cristo no está en nosotros y por lo tanto es imposible que seamos uno como Él. Amada iglesia, por eso es tiempo de tomar esas armaduras de Dios. Párate en esa brecha que te corresponde ser parado y parada. Tú no eres cualquier cosa, tú vales un precio, y ese precio es la sangre de Cristo. Eres igual a Cristo, tienes el código genético de Cristo, tienes su naturaleza, tienes su simiente. ¿Por qué te estás dejando vencer? ¿Por qué le estás creyendo a las mentiras del enemigo? Cuando tienes la simiente de Cristo, cuando Cristo dio su vida en esa cruz, cuando desde ahí te escogió, te amó, te predestinó, dice Jesucristo. Desde ahí Él te vio para gloria de su nombre. Él quiere que sea la expresión de su gloria en este tiempo. Amantísimo Dios que estás en gloria, ahí donde estás, el Espíritu Santo va a ministrar en esta hora. Él viene ministrando a todos aquellos que hoy le dicen con determinación, tomo esas armaduras y tomo esta palabra. Tomo ese código genético, esa naturaleza, ese carácter de Cristo en mi vida, para poder vencer, para poder soportar, para seguir adelante, para expresar la gloria de Cristo en este tiempo. Eso es lo que hoy el Padre te viene hablando y te dice, levántate, levántate y toma la armadura de Dios. Toma esas armaduras de Dios y pelea poderosamente y espiritualmente. Como un aguerrido, una aguerrida de Dios en este tiempo. No es fácil, va a haber aún mayor menosprecio, mayor oposición. Pero dice el Padre, yo te elegí, yo te amé, yo te conocí desde que estabas en el vientre de tu madre. Ahí te amé, te predestiné. No fue ningún hombre ni ninguna mujer. No fue voluntad de sangre ni de carne, dice el Padre. Fue mi única voluntad de elegirte. Por lo tanto, tú eres mío, dice el Padre, eres mía. Porque yo te sellé, dice, con el poder de mi Santo Espíritu.
Yo te elegí con propósito. Tienes un valor invaluable, dice el Padre. Tienes un valor incalculable, pero es necesario que lo reconozcas. Un corazón, una mente renovada, un entendimiento, dice el Señor, para vivir como Cristo vivió, para hacer las mismas cosas que Cristo hizo, para expresar la misma genética de Cristo, la misma naturaleza de Cristo, para hacer la expresión de la gloria de Cristo en este tiempo. Solo una cosa, dice el Padre, una determinación. Una determinación en espíritu y verdad. En espíritu y verdad, dice el Padre. Él anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y verdad. No gente a media, está cansado de la mediocridad, de la falsedad, de la hipocresía, de la simulación. Oh, santo, 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 glorioso, gracias, mi amado. Ministra, ministra, Espíritu de Dios, ministra ahí donde están cada uno, papá. Esas personas determinadas que hoy te están diciendo, recibo y reconozco que hoy soy esa iglesia cristocéntrica, esa iglesia de Jesucristo, no siguiendo a Apolo, no siguiendo a Pablo, no siguiendo al sistema humano, argumentos, religiosidad, costumbres, tradiciones, estratagemas de engañadores, doctrinas falsas. No, a Cristo, a Cristo, a Cristo, dice el Padre, porque Él es su único representante legal, que dio su vida por amor a ti y a mí, dice. No la dio ningún hombre, la dio Él únicamente. No es Mahoma, no es nadie más, ni Buda, ni nadie de esos dioses falsos. Su poder está por encima de Él, dice su palabra en Ezequiel, que no ha existido Dios antes que Él, ni existirá Dios después de Él, dice su palabra. Porque Él es el que sustenta todo y lo llena. Vivicanda su andalabasai. Viviráis, su andalabasai, arribicanda. Dice el Señor, no ha existido otro Dios. Por lo tanto, es su único Jesucristo, dice el portador de esa única genética real, exacta de su sustancia. Y es la misma genética que ha puesto su iglesia, dice. Pero ¿por qué no lo haces tuyo? ¿Por qué no lo crees? Dice. Porque no lo estás viviendo, no te estás haciendo propiedad de esa palabra, de expresar el poder de Cristo. Al contrario, la iglesia está siendo bombardeada por el sistema humano, por las mentiras del enemigo, por los argumentos, por la religiosidad, pero no fundamentada en la palabra del Señor, no fundamentada en su ley, no fundamentada en sus principios. Te doy gracias, Espíritu Santo, gracias, gracias por hablar a tu iglesia, mi amado Padre, y gracias por seguirnos preparando, instruyendo y capacitando para la buena obra de tu ministerio, mi amado Rey, y ayúdanos a vivir tu palabra, ponerla por obra, que sea evidente en nuestra manera de vivir. Te doy gracias por cada una de las personas que están ahí, papá, determinados, con un corazón humillado, humilde, papá. Tu palabra dice que al humilde tú no lo desechas, que al justo tú no lo desechas, lo miras de cerca, dice tu palabra, y lo tienes en mucho. Mas al altivo, al orgulloso, al soberbio, tú lo miras de lejos, dice, y lo tienes en poco. Así es que Él desecha la soberbia, el orgullo, la altivez. Él ama el corazón humilde. Te doy gracias, Espíritu Santo. Muchas gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo.
Te alabamos y glorificamos, Padre eterno. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendiciones, amados hermanos, y nos vemos dentro de 2 semanas, si Dios así lo permite. Bendiciones para cada uno.